Hola a todos, hoy vamos a repasar un poco el uso de los adverbios y sus posiciones. Tenemos always, que significa siempre, often, frecuentemente, usually, usualmente o comúnmente, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca o rarely, raramente, y never, que significa nunca. Los adverbios van en distintas posiciones. Cuando es el verbo to be, es decir, cuando es is, are, one, se usan después, del verbo to be. Entonces va el sujeto, después viene el verbo to be, que sería el is, el are o la, positivo o negativo, y después el adverbio. Por ejemplo, I, am, I am o I'm, always, siempre, que es el adverbio, early, temprano. ¿Sí? Entonces tenemos el sujeto, el verbo, que es el verbo to be, y el adverbio. Bueno, cuando no es el verbo to be, o sea que cuando no es no es to be, no es ni el is, no es ni el is, ni el are, ni el am, es cualquier otro verbo. En ese caso va a ser distinta la posición. Entonces, cuando vamos a poner primero el subject, que es el sujeto, ¿no? Subject, sujeto, después el adverbio va a venir, que son esos que vimos, y finalmente el verbo. Ejemplo, we always, siempre, always go together, siempre vamos juntos. ¿Ven? Que eso está en una oración positiva. En negativo va a ser I don't, por ejemplo, usually sing. Ven que cuando está en negativo, ¿cómo sería el sujeto? El don't, que ya saben que es para I, you, we o they. O el doesn't, que el doesn't cuando se usa, cuando es she, he o it. El adverbio y el verbo. Entonces, don't va con I, you, we y they. Doesn't va con she, he o it. En caso entonces que esté en negativo al sujeto, el don't o el doesn't según corresponda. Ven que acá el don't porque es I y después el adverbio y finalmente el verbo. Bueno, eso es todo.